abolicionista, así que va a estar súper interesante, va a ser 45 minutos, una hora que va a estar en transmisión, así que eso. Luis, no sé si quieres comentar algo tú. Pues yo creo que es importante conmemorar el día, sobre todo porque, bueno, se da una formalización, se comienza a dar una estructura a la teoría, es decir, a las ideas, desde antes de que se, digamos, existiera la palabra veganismo o vegano, había ya gente con nociones muy similares a lo que hoy en día conocemos como veganismo. O sea, está debatible si realmente eran o no veganos, posiblemente algunos sí, en la realidad, digamos, en su mente y en su práctica, sí eran ideas muy, digamos, compatibles con lo que después plasmaron los pioneros del movimiento vegano como tal. Eh, pero lo que conmemoramos es precisamente eso, que ya se formalizó, se hizo de una manera más o menos organizada o conjunta entre varias personas que pues compartían esta misma idea fundamental de rechazar la explotación animal, ya consideraban como un argumento el que pues los demás animales son seres sintientes, entonces, bueno, ellos decían seres sensibles y entonces ellos comenzaban a ligar esto con que, bueno, pues entonces, tal como nosotros merecemos libertad, ellos también merecerían libertad. Este movimiento sería una extensión del movimiento por la emancipación también de los seres humanos, es decir, no es que, obviamente, no es que el veganismo en sí mismo implique a los humanos, sino que ellos concibieron que así como se había iniciado una lucha en contra de la esclavitud humana, se tenía que incorporar también a los demás animales en esa lucha contra la esclavitud hacia ellos. Entonces, este fue el punto de partida, que siempre es el punto de partida, de hecho, eh, tanto a nivel histórico como a nivel personal. O sea, también yo veo ahora ahí lo vamos a ir comentando de a poco, que ellos también, como a lo mejor nos sucedió a muchos, o creo que quizás a la mayoría, no sé si a todos, comenzamos como con esto como con una especie de intuición, o sea, no lo teníamos muy claro, o sea, no estábamos todavía con estos conceptos de valor inherente, derechos, todo esto, no lo teníamos así muy estructurado, pero como que algo en nuestro interior nos comenzó a decir, aquí hay algo que está mal, o sea, aquí en esta relación como que algo no cuadra, o sea, como que no le veo sentido, y ya poco a poco cuando nos fuimos informando, y ahora sí ya fuimos consolidando, fuimos teniendo conocimientos más sólidos, y entonces y ahora sí podríamos decir que comenzamos el punto de partida hacia una ética integral, agregando a los animales o personas de otras especies a, nuestro, a nuestra concepción de la ética. Sí, sí, importante lo que tú dices, Luis. Eh, comparto lo interesante también verlo, porque yo de alguna manera tengo como no sé si te pasa a ti o a alguno de los que nos escuchan, tengo un poco de rechazo con respecto como a estas conmemoraciones de día, el día del veganismo, de cualquier cosa en realidad. Eh, pero como tú identificas, es importante quizás este tipo de jornadas, de días, de alguna temática especial, en este caso el veganismo, poder recordar la conmemoración, ¿no es cierto?, de esta definición, y que es súper importante actualmente recalcarlo, decirlo mucho, expresarlo y educarlo, porque nosotros hemos podido identificar que existe una gran confusión y la definición del concepto de veganismo hoy día está bastante manido, prostituido, tergiversado y hay una confusión tremenda con respecto a lo que realmente significa el concepto de veganismo en sí mismo, que como tú también identificaste en tus palabras, tiene que ver con la emancipación animal, con el reconocimiento de los demás animales como personas, como
sujetos de derecho y que son portadores de dignidad. Y es por eso que el veganismo reconoce este hecho y lo que busca es su emancipación, su liberación del dominio humano. Así que creo importante decirlo siempre en realidad porque lamentablemente la propaganda no vegana que se hace pasar por vegana y que muchos lo consideran así, siendo que realmente no lo es. Cuando uno analiza los discursos de esta gente, en realidad se da cuenta de que no es veganismo, pero lo venden como si lo fuera y lamentablemente es uno de los grandes factores por los cuales hoy día existe tanta confusión dentro del movimiento y lo podemos percibir claramente en distintas cuentas de redes sociales. Así que sí me parece importante poder eh, verlo como una conmemoración de la definición de Leslie Cross de 1951, que como digo, siempre es importante mencionarla y educar con respecto a esta definición. De hecho, ahora que mencionas la definición que hizo Leslie Cross de 1951, eh, bueno, cabría recordar, bueno, ahí también se unió Nico Vegano, no sé si él posiblemente se una a la transmisión, no sé si, pues si le es posible, si no, pues más al rato o después se podría unir si es que puede. Pero bueno, lo que iba a comentar es, ahora que mencionas lo de la definición de Leslie Cross, eh, pues él fue de los pioneros junto, obviamente, con Donald Watson y otros pioneros. También hubo mujeres ahí, y la propia pareja de Lely Cross, y bueno, ahí está Eva Bath y otros personajes que fueron de los pioneros. Y uno puede ver lo que te comentaba, de gente que se unió, no tanto o sea, sí con intención de rechazar la explotación animal, pero como te digo, como que aún no tenían claro cómo estructurar esas ideas, cómo estructurar esos argumentos. De hecho, en los primeros escritos ahí, pues vemos que primero se estaban como que enfocando mucho en demostrar que era factible, o sea, que era posible vivir siendo vegano, o sea, que no nos íbamos a morir y cosas así, o sea, que era posible vivir sin usar animales. Y pues el más conocido, casi cualquiera que haya escuchado sobre la historia del veganismo, no sobre el veganismo mismo, porque como bien dices, hay varias tergiversaciones, pero quien haya escuchado sobre la historia del veganismo, al que más identifican globalmente es a Donald Watson. Donald, como vemos en sus escritos, si bien sí tenía algunas ideas más o menos claras de que él también quería coincidir en esto con Lely Gross y con otros pioneros, que pues quería que fuera una extensión de la lucha, o sea, así como se luchaba contra la esclavitud humana, se luchara también contra la esclavitud de los demás animales. Pero pues ahí vemos que cuando él trata de hacer un atisbo de referirse a qué es veganismo, comienza a definirlo como una serie de prácticas, o sea, como que no atinaba a esa parte intuitiva trasladarla a argumentos sólidos. Entonces, cuando se incorpora Lely Cross a esta iniciativa que al parecer él precisamente inicia, eh, para darle un marco teórico a todo esto, como él comentaba, que detrás del veganismo había un principio, que no era cuestión de inventarlo, o sea, no era algo que simplemente alguien se despertara y dijera, esto es el veganismo y porque pues yo quiero, así le voy a poner, sino que los invitó, pues a cierto punto puede decirse que los lideró para encontrar una definición y que se basara en un principio. Entonces, como comenté hace un momento, en todos sentidos es un principio el veganismo, porque uno podría pensar, ¿por qué el veganismo se enfoca en el rechazo a la explotación y no a toda cosificación? O sea, porque también puedes cosificar a los demás animales y a cualquier persona de otras formas que no son explotación. Yo no alcanzo a hacer, bueno, haciendo una hermenéutica o una interpretación de los textos, no alcanzo a ver expresamente que ellos lo digan,
pero yo veo, yo interpreto que es porque la gran mayoría de los humanos, de la forma en que solemos violentar a los demás animales, o solíamos, si ahora somos veganos, es mediante la explotación. O sea, la mayoría de la gente pues se opone, por ejemplo, a que los maltraten, a que les causen un sufrimiento que ellos consideren innecesario, a que alguien pues sea cruel con ellos, pero no en sí a que los exploten. Entonces, quizás yo pienso que por ahí viene de que ellos quisieron que este fuera el punto de partida. O sea, como la mayoría de la gente pues tiene cierta consideración moral hacia ciertos intereses de los demás animales, aún hoy en día, pero no alcanza a llegar al punto de realmente respetarlos como personas. El integrar el veganismo a nuestra concepción de la moral eh, trae ya un complemento. O sea, ok, suponen ellos, pienso yo, que como la mayoría de los humanos se oponen a ciertos tipos de violencia, pues hay, para complementar, para hacer realmente éticos, tenemos que ver en los demás animales, como comentaste hace un momento, seres con dignidad, o sea, seres que merecen por sí mismos un respeto, ya que ellos valoran su vida, su existencia y todo lo que sucede en ella de alguna manera. Y ese valor es algo que nosotros no debemos de vulnerar aplicando la regla de oro o el principio de igualdad de que pues como estaría mal hacerlo a nosotros, también estaría mal hacerlo a ellos. Entonces, todas estas ideas, todos estos principios, que al integrar a los demás animales a ello, ya nosotros tenemos una real concepción de lo que es la dignidad, porque antes del veganismo, antes de que tanto históricamente como individualmente, pues, por ejemplo, vemos a gente que es feminista o bueno, aquí lo pondría entre comillas, todo esto que voy a decir, feminista, anticlasista, etcétera, suele ser porque son humanos, es porque son mujeres, es porque sí, alguien con quien me represento yo como humano o como mujer o como de cierto color de piel, y ellos piensan, bueno, es que todos somos humanos o sea, es como un culto a la humanidad, como si ahí ves también la gente, por ejemplo, que está en contra del aborto en cualquier etapa de la gestación, etcétera. Simplemente creen que la vida humana vale meramente por ser humana y no, o sea, ya cuando tú vas comprendiendo el veganismo, de hecho hasta otra vez es un principio para realmente entender la ética. Por eso yo he sostenido en varios espacios que la gente no vegana es imposible que realmente vea, por ejemplo, a los perros y a los gatos como personas. Porque si los viera como personas, lo, lo que, lo que realmente implica eso, o sea, que va más allá de si, de que tenga yo un vínculo afectivo con ellos, etcétera. Si realmente comprendiera lo que es el concepto de la dignidad, por lógica tendrían que hacerse veganos realmente, o sea, respetar a todos los demás animales. Y por lógica tendrían que rechazar el machismo, rechazar el clasismo, porque tendrían que hacer el nexo lógico de que para tener dignidad no es relevante ni el sexo, ni la especie, ni el color de piel, ni el grado de inteligencia, ni ninguna de esas cuestiones, sino el mero hecho de saber que de la propia existencia, o sea, de tener noción de que lo que sucede le está sucediendo a él, lo que se denomina de manera, digamos, más abstracta, tener un yo. Entonces, eh, cuando ya se comprende realmente eso, la mayoría llegamos a eso por medio del veganismo, porque cuando estamos en otras luchas, quienes están en nuestras luchas, por eso vemos frecuentemente que son antropocentristas, porque defienden esas luchas por la cuestión de que son seres humanos, no porque realmente entiendan el concepto de dignidad, y a esto ayuda, el veganismo ayuda mucho a entenderlo. Sí, con toda la razón, Luis. Eh, Me parece interesante también lo que dice. Bueno, hay varias cosas de las que nombraste, pero
te quería preguntar, bueno, entre las cosas que se me ocurren, la diferencia, porque cuando yo también empecé en bueno, yo creo que todos empezamos quizás un poco, como te dices, con algunas intuiciones, y cuando uno va avanzando en este proceso que es el activismo, uno conoce, se educa, en efecto que es súper importante, quizás algunos desconocen un poco la importancia de autoeducarse, de ir informándose en cualquier cosa, en realidad, más en este activismo, porque considero también que es irresponsable ser activista en cualquier tipo de causa, y en esta en particular la causa animal, sin tener primero un espíritu crítico y sin segundo tener también eh, una, una idea de que uno debe de educarse sí o sí. En este contexto, te quería preguntar, Luis, eh, que tú nombraste en un momento la diferencia, no sé si la diferencia, pero yo siento que hay una sutil distinción entre lo que es explotación y cosificación. Lo nombraste cuando hablaste de la definición hecha por Leslie Gross. Eh, Me gustaría preguntarte si tú crees que hoy día eh, se entiende esa diferencia, porque una cosa es explotar y otra cosa es cosificar, y sácame de una duda, ambos conceptos o acciones son, bueno, son reprochables, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo es que quizás hay mucha gente que hoy día no a lo mejor ni siquiera se lo ha cuestionado. Hoy día la gente lo entiende, la gente que está dentro del movimiento entiende esta distinción quizás, quizás no, la respuesta quizás que primero sea no, pero te lo pregunto, se me hace de repente que me cuestiono, tiendo a cuestionarme mucho el movimiento actual, eh, y veo que hablando de la confusión que hay hoy día, pues yo te hago esta pregunta de la distinción entre explotación y cosificación, y si la gente lo entiende en particular, eh, porque veo que existe, quizás hay muchos conceptos que pueden abrumar cuando uno entra al movimiento, y es por eso que recalco la idea de que uno debe de educarse y leer mucho y buscar estos espacios como Diálogo Animal y otros, los foros que están también ahí para poder informarse. Pero mi pregunta es, Luis, la, hoy día la gente que está dentro del movimiento animalista, eh, ¿conocen lo que es realmente el veganismo? ¿Tiene el compromiso de aprender? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el movimiento actual? Bueno, primero lo que comentabas de la cosificación, o sea, la explotación es un tipo de cosificación. Digamos que dentro de, o sea, el irrespetar a alguien es tratarle como cosa, o sea, no tratarle como persona, como alguien que existe para sus propios fines, para desarrollarse como persona realmente, o sea, para que pueda eh, para que pueda ser respetada su libertad, para disfrutar de su libertad, de su vida, de su bienestar, etcétera. Y, de, y bueno, explotar a alguien es meramente usarle como medio para un fin, o sea, que su cuerpo o lo que venga a su cuerpo o hacer que haga algo esa persona sin su consentimiento libre e informado. Eso es explotación. Eh, Eso aplica tanto a pacientes morales como a agentes morales. Lo que pasa es que con pacientes morales, toda utilización para beneficiarse a otro se hace sin el consentimiento de ese paciente moral. O sea, por paciente moral entendamos bebés o niños muy pequeños, ancianos seniles, gente que no puede hacerse responsable de sus actos. Y ahí van también los demás animales. Eh, y hablar de cosificaciones en general, o sea, incluye también la explotación, pero también otras cuestiones donde no necesariamente o no estás utilizando necesariamente a alguien o sea, a ese cuerpo o hacerle que realice algo para que te beneficie sin su consentimiento libre e informado. Por ejemplo, atropellar a alguien adrede, quizás porque a lo mejor
tenías mucha prisa y te pareció que era más importante llegar temprano y pudiendo, o sea, no estoy hablando de un accidente, sino algo que se hace con dolo, o sea, pudiendo evitar causarle el daño, ¿verdad? A propósito lo atropellas porque te obstaculiza en tu objetivo y le causas un daño, por ejemplo. Ahí lo estás cosificando porque no estás tomando en cuenta que él valora su vida también y que sus intereses son tan relevantes como los tuyos. Entonces no tiene por qué, no tienes por qué no respetarle como persona. Lo otro que me dices de si los veganos, o bueno, la gente que se dice vegana en general entiende lo que significa el veganismo, eso era lo que me decías, ¿verdad? Sí, Bueno, en términos generales no, la mayoría de las veces no es tanto por su culpa, bueno, sí podría ser en cierto sentido, como comentabas, de ellos deberían de fomentar un sentido crítico, pero también es comprensible hasta cierto punto porque pues es lo que la información que abunda, o sea, la información que abunda no es la correcta, por diversos motivos, o sea, ahí también puede ser porque otros que están desinformando difunden desinformación y así se hace una cadena donde todo el mundo está desinformado y algunos otros sí puede ser por dolo, o sea, puede ser por eh, diversos motivos personales, fama, dinero, ego, puede ser antropocentrismo, pueden ser diversas causas, pero en general no, o sea, en general, como te comentaba al inicio, creo que la mayoría de la gente que se dice vegana se opone al, principalmente o únicamente, cualquiera de las dos cuestiones, a, aquella explotación animal que implique sufrimiento o muertes dolorosas. O sea, algo que sea cruel. A eso es a lo único o a lo que principalmente, aunque no sea lo único, pero sí lo priorizan, a lo que se oponen. Entonces, eso no es veganismo. Pero esa gente, o sea, no tiene remedio ya, pues ya depende de muchos factores. Depende, porque nosotros también, muchos de nosotros estuvimos en esa situación. Depende, como comentas, de que uno haga un acto de sinceridad, de autocrítica, que eso también es muy escaso, una autocrítica y comience sinceramente a analizar contraargumentos a eso. Que pues a veces no le llega a esa gente dicha información y no tienen esa oportunidad, pero si les llega, sí deberían ellos de tomar esa actitud crítica, esa actitud de querer, como dice la palabra, la filosofía, amor a la filosofía, o sea, de querer saber que si realmente estamos, en este caso la filosofía moral, si realmente estamos actuando bien, si estamos actuando correcto, no solo bien, sino correctamente. Que bueno, ahí explicar la diferencia, pues sería cuestión de otro video, pero que está, básicamente lo importante es que actuemos tanto moralmente bien como moralmente correctos, es decir, que nuestra intención sea la correcta, o sea, nuestra intención es importante, que eso la mayoría lo tiene, o sea, tiene una intención, o sea, la mayoría de la gente no quiere causarle un daño a los demás animales. Hasta ahí vamos como que más o menos bien. Pero todavía falta la otra parte de que actuar correctamente, o sea, que realmente respetemos a los demás animales de manera íntegra. O sea, no explotándolos, no cosificándolos, pero tampoco fomentando que otros los exploten o los cosifiquen de otras maneras. Aunque fuese sin intención, pero sería incorrecto de todas maneras porque como agentes morales, como personas que nos debemos hacer responsables de nuestros actos, tenemos esa obligación. Ahí dice Erika Rodríguez, eso sería bienestarismo, sí, sería bienestarismo difundir. Es lo mismo que, por ejemplo, alguien, por ahí hace un tiempo también tuve una conversación al respecto, o sea, alguien para ser vegano no basta con que tenga esta intuición y estas buenas intenciones de que, yo quiero que se acabe la explotación animal, sino que debe de realmente asumir, o sea, interiorizar que la explotación animal debe ser rechazable por igual, independiente de las formas y del grado de sufrimiento, de crueldad detectada, o si hay ausencia de sufrimiento o crueldad, debe ser rechazada por igual. Entonces,
Eh, Así como una feminista no podría, o no, o como alguien no podría llamarse feminista, por ejemplo, por poner un caso, eh, aunque, o sea, que diga, yo me opongo a la cosificación de las mujeres, pero al mismo tiempo estuviera diciendo, bueno, yo apoyo la campaña no tocamientos a mujeres rubias de ojos verdes en el metro. O sea, ¿por qué? O sea, ninguna feminista realmente informada apoyaría eso. ¿Por qué nada más las mujeres con esas características? Estoy aquí haciendo una analogía, por ejemplo, con las campañas prohibicionistas que existen actualmente en el animalismo. O sea, eso es exactamente lo que hacen. O sea, esa es la analogía. La analogía no es prohibir la trata de personas. Esa no es la analogía. La analogía es cuando van haciendo compartimentos según ciertas características muy específicas y en lugares muy específicos. Eso es inmoral aquí, ayer y dentro de 1000 años o cuando sea. O sea, esas cuestiones son bienestarismo. Y obviamente, de manera más explícita o más obvia, si alguien dijera, bueno, hagamos una prohibición, digamos, regulemos las veces en que alguien golpea a una mujer o un niño o a cualquier otra persona. Si no pasa de 10 golpes, pues es tolerable una ley que diga eso. O sea, prácticamente nadie que realmente respete a otros, en este caso humanos, no estaría de acuerdo con eso. O sea, pensaría que con eso están fomentando que se haga un acto violento simplemente reduciendo el nivel de sufrimiento o modificando el acto. Entonces, eso, si ahí lo vemos que eso no sería feminismo y no serían derechos humanos, etcétera, pues igual acá, o sea, igual en el veganismo, quien esté promoviendo cosas contrarias al respeto por los derechos animales, no podría ser vegano, aunque su intención, aunque su, digamos, sea una buena persona, o sea, alguien que tenga muy buenas intenciones, no está siendo correcto, o sea, no está respetando principios básicos, como en este caso el respeto el de igual consideración del valor moral o de la dignidad. Sí, sí, súper interesante, Luis. Mira, quiero, con lo que acabas de decir, eh, me gustaría tomar un punto, no sé cuánto nos queda media hora. Vamos media hora, creo. Sí, Sí. eh, con respecto a la pregunta que contestaste de Erika B. Rodríguez, ¿cierto? Y sobre el bienestarismo, eh, me parece súper importante poder comentarlo. Yo, para los que no sepan, vivo en Chile, en una ciudad que se llama Iquique, y hay estoy viendo que están habiendo un rebrote del activismo. Hay gente que está empezando a hablar sobre estos conceptos de veganismo, derechos animales. Veo gente aquí muy entusiasmada. eh, Sin embargo, detecto el mismo problema que me he podido dar cuenta desde que conocí la tergiversación del concepto y las ideologías que hay detrás, eh, ideologías invasoras, intrusas, que son el bienestarismo, el no bienestarismo, eh, el utilitarismo, ideas que hoy día lamentablemente han permeado lo que es el movimiento. Y veo que en los activistas, eh, como identificamos, falta mucho este espíritu crítico y a mí me gustaría realmente invitarlos. Y de hecho, este sábado va a haber un evento donde hay un micrófono abierto y creo que sería muy bueno poder tomarse los espacios desde la voz, el abolicionismo como este para poder denunciar hoy día qué es lo que está pasando con estas ideologías intrusas que están tergiversando lo que realmente es veganismo. Y desde esa perspectiva quiero traer a colación he estado analizando básicamente una idea en particular que tiene que ver con lo que estamos hablando de lo que es el bienestarismo, Luis,
Y existe gente hoy día que se autoproclama vegana, que me llama mucho la atención, que dice que el rol, no, dice que la educación vegana debe estar en manos del Estado, es decir, que el Estado debe educar en veganismo y en derechos animales, eh, y que me parece quizás más aberrante aún, estas personas creen que no se debe de usar la palabra ni veganismo ni derechos animales porque causan, comillas, urticaria, causan algún tipo de rechazo en la gente. Eh, quiero ser súper enfático, para poder educar en veganismo necesitamos hablar de veganismo, necesitamos decir lo que realmente es el veganismo y no tener miedo a decirlo. O sea, yo me pregunto, ¿cómo un activista puede decir hoy día en redes sociales que se debe de educar en veganismo sin decir veganismo? O sea, me parece realmente absurdo. Yo creo que hoy día, viendo la calidad de discurso de que hay, de las ideas que se están diciendo, que se están fomentando, son peligrosos. Ya hoy día el movimiento yo creo que está en un nivel de decadencia absoluto, y lo quiero decir bien fuerte para que realmente dar una alarma y decir, por favor, sean un poco más reflexivos, sean un poco más autocríticos con lo que están diciendo, porque no podemos decir que se debe educar en veganismo sin decir la palabra veganismo y decir lo que realmente significa. Me parece que hay que poner un stop y pararse frente a esta gente y por favor decirle que basta, que ya no se puede seguir, porque acá las víctimas de todo esto son los animales y ellos, eh, o nosotros estamos por ellos. Y realmente si nosotros queremos hacer un trabajo como corresponde, debemos pararnos a pensar cuál es el impacto de nuestras palabras en el cotidiano, haciendo un live como este, con mi vecino, con mi familia, con cualquier persona de la calle. Nosotros como activistas estamos todos los días, a cada momento, educando en veganismo y en derechos animales, y eso no se nos puede olvidar. Y una cosa también que, para poder terminar, Luis, también que me parece súper importante, hablando también sobre la educación vegana, entender que la educación no es el colegio simplemente. En la educación no es ir a la universidad simplemente. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de un acto político, entendiendo la política más allá de lo que significa un Estado. Es decir, que yo estoy educando todos los días al hablar de veganismo, por ejemplo, como acabo de repetir, y una cuestión cultural. A lo que me quiero referir básicamente es que nosotros como activistas veganos tenemos la misión de educar en veganismo y no el Estado. Y nuestra misión es día a día, es minuto a minuto, es con toda la gente que nos rodea, propagar el mensaje. Y por favor, seamos críticos con lo que decimos, investiguemos y leamos un poco, que no es tan difícil, porque acá hay personas que supuestamente tienen títulos universitarios y han hecho investigaciones y salen en la prensa y tienen detrás unos think tank, unas corporaciones, unas millones de cosas, pero parece que están hablando por hablar, y yo hago esa invitación, Luis, así que eso sería mi experiencia. No sé qué piensas. Sí, bueno, respecto a lo que dices de que el Estado se encargue de eso, como ya hemos comentado, pues es una institución inmoral, o sea, pues le roba dinero a la gente en base a los impuestos, o sea, por ejemplo, pues, ¿qué pasa si no estás de acuerdo en que se utilice tu dinero para ciertas cosas? No puedes hacer nada, y si no los pagas te vas a la cárcel, o sea, es realmente una opresión ahí. Pero más allá de eso, también veamos que actualmente, o sea, ya la parte, digamos, pragmática, que no es que vaya más allá, sino de hecho va ligado, eh, ¿cómo podrían ellos educar si actualmente el 99% de la gente no es vegana? La economía está basada en la explotación animal, o sea, el poder económico en cada país está basado de alguna manera, o por lo menos la gente que está ahí está de acuerdo con la explotación animal. Entonces, sería, me parece a mí que bastante ingenuo creer que el Estado va a ir contra sí mismo, o sea, contra lo que lo sostiene.
a menos de que ya hubiera, fuera un cambio social bastante importante, que entonces sí pudieran hacerse ese tipo de cambios eh, legislativos, etcétera, porque ya la economía no estaría basada en eso, o no de manera importante. Pero sí, no sería algo inviable que pudiera existir una sociedad que no estuviera fundamentada en la explotación de animales de otras especies, aunque otra vez vuelvo a lo mismo, sería contradictorio porque estarían avalando un órgano que va contra la dignidad de sujetos, entonces habría ahí una contradicción. ¿Cómo vas a estar a favor de los derechos animales y al mismo tiempo estar de acuerdo con que se vulnere la dignidad, en este caso de personas humanas? Pero eso era lo que quería comentar al respecto. Otra cosa que ahorita me dijiste varias cosas, pero algunos días se me fueron del foco. Bueno, también quería comentar respecto a que a lo que estábamos comentando hace un momento del bienestarismo. Eh, Como dices, actualmente se está, no sé si decirlo en decadencia, no sé si en algún momento estuvo realmente, quizás en los noventas, como comenta Francione, hubo ahí como que un auge de donde no era, o un poquito antes de los noventas, donde no era tan fuertes las organizaciones no veganas que existen actualmente. Quizás por ahí también tenían sus errores, pero iban como que con un rumbo, como que queriendo enderezar el rumbo. O sea, ha habido como tumbos. O sea, comenzamos con Lely Cross, que Sí. le comenzó a dar impulso a esto, un buen camino hacia la dignidad de los demás animales. Después la Vegan Society, pues, se corrompió, comenzó a modificar N veces la definición de veganismo a conveniencia por cuestiones recaudatorias, para supuestamente atraer más gente, pero pues vulnerando el mensaje. Y, y, bueno, también eso que sucedió cuando pues que Francione y Tom Reagan fueron relegados del movimiento animalista por comenzar a cuestionar esos enfoques bienestaristas y luego neobienestaristas. Y actualmente sucede lo mismo, o sea, están dando como tumbos, pero bueno, más allá de eso, eh, creo que está en las manos pues, de los que están con el compromiso de reivindicar realmente al veganismo, tanto a nivel, digamos, movimiento, porque pues también sería dudoso decir si hay realmente un movimiento. Podría ser que estamos dispersos, sí, en ese sentido podría ser un movimiento disperso, pero no hay un movimiento realmente fuerte, o sea, no hay un movimiento donde estemos haciendo realmente mella. Hay ciertos avances por ejemplo, no sé, hay compañeros que pues han aportado cosas, pero de repente pues comienzan a ser contradictorios en sus discursos y en sus actos, y uno pues se pregunta pues entonces qué, o sea, que todo lo anterior no lo habían asumido. eh, pero como te comento, más allá de eso, eh, creo que sí hay que hacer mucho énfasis en este concepto. O sea, el concepto clave en el Día del Veganismo es la dignidad. De la dignidad parte comprender la cuestión de los derechos y los principios que emanan precisamente o que sostienen a la cuestión de los derechos animales. Por ejemplo, ¿qué sostiene a esta noción de la dignidad? Pues el principio lógico de igualdad. O sea, que un ser, o más bien un ente, se identifica a sí mismo como un alguien. O sea, como se sabe que es, él mismo se sabe que es un alguien y tiene importancia por ser él mismo. O sea, para él mismo tiene una importancia, una relevancia.
y a eso él le otorga alguna valoración, pero en general, por tener, o más bien dicho, de manera puntual, esa valoración que hace ese ser le da a su vez a ese ser un valor, o sea, un valor que solamente le compete a ese ser, digamos, tener la noción de ello. Entonces, de manera externa, e incluso aunque él también tiene, digamos, por ejemplo, si es responsable de sus actos, tiene el deber de no vulnerar ese valor, de manera externa, con mucho mayor razón, se ve la cuestión de que no debemos de vulnerar ese valor porque es una persona, porque es alguien que tiene un valor que es absoluto, que es incalculable. O sea, no podemos decir que yo tengo un valor inherente de 6.5 y tú tienes un valor inherente de 8 o al revés. O sea, no se puede decir eso. O sea, nuestro valor como personas es el mismo. Entonces, por eso merecemos el mismo respeto. Lo mismo aplica para la cuestión de los demás animales. Entonces, esto parte de la noción de dignidad, si lo vemos. O sea, sin la noción de dignidad no podríamos llegar a esas nociones por ejemplo, reconociendo que alguien se valora a sí mismo y ese valor no debe ser vulnerado para beneficiarme meramente a mí o a cualquiera, a un externo, de ahí se deduce que entonces tiene derechos. O sea, por ejemplo, tiene ese derecho a no existir como mera propiedad, como mero recurso, a no ser cosificado, a su libertad, o sea, poder ejercer o que se ejerza sobre él cualquier cuestión que sea no solamente en beneficio de él, sino que le permita experimentar la vida de manera personal sin convertirse en un mero instrumento de otros. De hecho, también aquí está el otro concepto clave que está unido al de dignidad, que es el de persona. O sea, ¿qué es una persona? Podemos encontrar varias definiciones, unas más o menos abstractas que otras, pero persona simplemente es aquel ser que experimenta la vida de manera particular o personal. De ahí viene persona. Ya después de ahí podemos hablar de que personalidad y cualquier otra cuestión, pero a nivel básico es el ser que experimenta la vida de manera personal, por eso es persona, o sea, es totalmente subjetivo, no puede un externo, o sea, por ejemplo, yo si veo ahorita la ventana voy a tener una experiencia personal que ni tú, ni los que me ven, ni nadie más puede realmente saber qué estoy percibiendo yo. Ese es mi valor inherente y eso me hace ser una persona. De ahí, como comento, de ahí se deriva que tengo derechos, que no me pueden tratar como una cosa y que a su vez los demás que tengan la obligación de responder por sus actos tienen la obligación de respetar esos derechos, de respetarme como persona tal como ellos merecen. O sea, también la cuestión de la dignidad viene de ahí del merecimiento. El merecimiento no es porque alguien realice algo, sino por el mero hecho de existir como persona, de valorarse a sí mismo, de la existencia de uno, el bienestar, etcétera, la libertad para uno mismo. Entonces, ahí es un valor diferente de simplemente ser una cosa que existe para satisfacernos, sino que es un valor que es propio del ser que lo porta. Entonces, ahí a lo que quiero cerrar con esto es que el movimiento actualmente está muy enfocado, y sí es enfocado, porque aunque hablen de otros tipos de usos, se prioriza denunciar que en la explotación animal no hay bienestar. O sea, eso es lo que vemos en el 99% del activismo actualmente. O sea, vemos aquí que no, que las cámaras que están denunciando lo que la industria oculta y que las leyes mordaza impiden que los explotadores se vean evidenciados, no sé qué. Pero al hablar de eso, o sea, al mostrar eso o sea, ese tipo de violencia donde se muestra crueldad o sufrimiento, lo que estamos dando a entender y lo que percibe el no vegano, y no es una suposición, sino simple lógica, o sea, la concepción por default
del no vegano, que pues nosotros, la mayoría de nosotros lo fuimos, es de que lo que está mal precisamente es que no hay bienestar ahí. Entonces, nosotros tener nuestra carta de presentación como activistas veganos que, mira, aquí esto es a lo que yo te muestro, que esto es lo representativo de la explotación animal y esto es a lo primero que te debes de oponer o a lo que más debes oponerte. Entonces, ahí ya estamos poniendo una jerarquía, o sea, eso es, los veganos lo consideran peor, o sea, eso es lo que lo consideran prioritario a atacar. Ya después te pueden decir, no, que sí, que está mal que disfracen a los animales para divertirse, no, que sí, aunque no fuera así, pero ya lo están poniendo a los demás como en segundo plano, o sea, lo he comentado yo, lo analizan, o sea, lo ponen, o como que no es algo tan grave, eh, yo hablo en términos morales, porque pues muchos de ellos obviamente siempre se contradicen de que, no, pero es que nosotros decimos que el problema no es va más allá del sufrimiento, pero pues aquí están diciendo que el problema principal no es que estén, no siempre, no es necesario que digan que es el único, están diciendo que el problema principal es que es cuando les están causando un sufrimiento excesivo, cuando son crueles, y pues yo he visto mucha gente que se autodenomina vegana que pues no lo ve tan grave o si reconoce que es grave no ve que no manifiesta que sea tan grave como lo mostré hoy ahí en mis redes sociales, o sea, animales, perros, gatos, que son lo que, la que muchos, incluso gente que se dice vegana, dice que los respetan, pues si no son veganos, como explicamos al principio, no entienden la cuestión de la dignidad, entonces no los van a respetar realmente. Entonces, pues los pueden utilizar de maneras, disfrazándolos, por ejemplo, utilizándolos como antidepresivos, o sea, muchos usos que pues no van a hacer llorar a lo mejor a nadie, pero por lo mismo de que no tienen interiorizado o asumido el concepto de la dignidad, no se dan cuenta que es igual de grave moralmente. O sea, yo sé que en los hechos, o sea, obviamente si te matan, pues ya no hay ahí derechos que defender, pero estoy hablando moralmente, es la misma injusticia la que padece un animal, o la que vive un animal humano que está en un matadero, siendo utilizado de las formas más crueles o en una plaza de toros, etcétera, es la misma injusticia, no es una injusticia menor o mayor que el que está en el porche de una casa para ahuyentar a la gente que se acerca ahí, o que lo tienen para que juegue con los niños porque pues los niños se aburren, o para que en el día de Halloween o de cualquier otra cuestión, disfrazarlos de formas graciosas para que nos entretengan, porque ellos no están dando su consentimiento libre informado para eso. Y mucha gente dirá, bueno, es que también lo hacen con los niños pequeños. Pues ahí es otra muestra de que quizás los fundadores del veganismo, yo creo que en ese sentido eran demasiado optimistas. O sea, está o sea, hay una ausencia generalizada del desconocimiento de la noción de dignidad. Entonces, sí hay gente o sea, a nivel, digamos, de progreso moral, es cierto que en los humanos hay una mayor consideración moral hacia los humanos. Es cierto que hay una mayor consideración moral hacia perros y gatos, por ejemplo, pero eso no significa que ya eso sea respeto a la dignidad. El respeto a la dignidad es lo que ya hemos comentado anteriormente, o sea, que realmente se respete, que no se haga nada con ellos si no se puede contar con su consentimiento libre e informado, sino que se les deje vivir para sus propios fines, y si se realiza una intervención, por ejemplo, en algún sujeto que necesite ayuda, sea exclusivamente una ayuda para su propio bien y no nunca buscando un beneficio para nosotros, porque ellos no nos han autorizado a que de alguna manera nosotros nos beneficiemos de ellos. Entonces, con eso quería comentarlo. También, bueno, finalmente, yo sé que va a salir gente que va a decir, bueno, entonces como en casos humanos,
si se muestran así en la guerra que está ahorita, que no sé qué. Bueno, para empezar sería, si se muestran así explícitamente, sería cuestionable desde el punto de vista moral por respeto a las víctimas. Un respeto, si no están muertos, pues respeto a su valor inherente, y si están muertos, por un respeto simbólico hacia ellos, o sea, incluso también a quienes los respetan como personas, como decía Tom Reagan, o sea, como ellos, como alguien que ya no puede aprobar algo, pues quienes quedan como sus defensores somos los demás. Entonces, eh, para empezar, no es el mismo contexto, o sea, además de que estaría mal, no es el mismo contexto. O sea, el promedio de gente, aunque si bien no todos, o hay muchos que no tienen esta noción de la dignidad conceptualizado o asumido más bien, puede ser que sí tengan el concepto ahí, pero no lo tienen, no tienen asumido. No es el mismo concepto porque si alguien muestra a esa persona humana en una situación de violencia explícita, eh, el promedio no va a pensar que estaría bien causarle una violencia similar siempre y cuando no fuera así. O sea, la mayoría de la gente, o sea, por ejemplo, si alguien muestra la imagen de una mujer violada y masacrada de alguna manera, el promedio de la gente, si bien, independientemente de si tiene o no el concepto de dignidad bien afianzado, no pensaría que está bien violar a esa persona de una manera no cruel. O sea, no sé, no es el mismo contexto. En contrario, con los demás animales sí. Con los demás animales, al mostrar eso, lo primero que la gente piensa es, ok, eso está mal, hagámoslo de otra manera. Y si por alguna razón cambian de parecer o que digan, ah, bueno, también estaría mal de la otra manera, cuando se hizo el énfasis desde un principio así, pues no es que no puedan cambiar, pero la idea general es que queda ahí, es que es peor moralmente que sea de esa manera. Y creo que eso es lo que es una cuestión que aún tenemos que cambiar en el activismo animalista y dejar de hacer un activismo meramente animalista que en realidad es contradictorio porque pues un animalista debería respetar a todos los animales sintientes, pero para cuestión de entendimiento, digámoslo así, dejemos de hacer ese activismo animalista y realmente hagamos un activismo vegano. Sí. Luis, bastante has dicho. eh, Creo que es un análisis bastante acertado. Estoy reflexionando todo lo que estás diciendo, en realidad procesando, aunque eh, concuerdo con todo lo que acabas de decir. Me gustaría solamente agregar para terminar, porque nos quedan 5 minutos, 4. Me gustaría agregar una idea, Luis. Eh, Voy a tratar de ser súper breve. Quiero comentar que hoy día, en el Día Internacional o Mundial del Veganismo, recalcar lo que hemos hablado también hoy día un poco, que es la definición de veganismo de Leslie Gross. Decir que como, como movimiento vegano por los derechos animales que busca reivindicación, la vindicación de la calidad de personas de los demás animales. Me gustaría decir, invitar a la gente a buscar la definición de Leslie Gross, que le hemos comentado hoy día, le hemos comentado en nuestras redes sociales. O sea, para cerrar me gustaría decir eso, y que tengan este espíritu crítico al momento de, cuando les llegue un mensaje sobre el tema animal, los quiero invitar a que reflexionen sobre ese discurso y qué es lo que dice. Y si realmente este discurso que hoy día es el mayoritario, es realmente en favor de los animales. Porque si es un discurso bienestarista, si es un discurso utilitarista, está en contra de los animales y sus derechos. Me gustaría solamente
dejarlo como reflexión, Luis. Te quiero agradecer hoy día por estar con nosotros. Para mí es súper importante decir esto y me gustaría que quedara, que nos contáramos todos los miércoles, ojalá, porque creo que aunque quizás sea poca la gente que nos ve, esto tiene que ir extendiéndose porque esto es activismo, hablar con nuestro entorno es activismo, eso es política. Si quieres hacer política, te invito también a que eduques en veganismo desde la definición oficial de Leslie Gross de 1951. Así que eso, Luis, no sé si a ti te gustaría cerrar también con algo. Bueno, nada más recordando las palabras de precisamente de nuevo de Lily Cross. Bueno, hay muchos fragmentos de diversos activistas, pero cuando se refiere a, por ejemplo, en el escrito de la ola de la libertad, es donde habla de eso, de que si nosotros le negamos el, la cuestión de la libertad a los demás animales, nos las estaríamos negando a nosotros mismos. O sea, y que el movimiento vegano es precisamente, es parte de esa ola de la libertad eh, que debería de confluir con los demás movimientos. Es decir, alguien que sea vegano, no es, como el veganismo es exclusivamente por los demás animales, eso no significa que simplemente nos debamos de ceñir a meramente no explotar a los demás animales y ya, sino como comenté al principio, precisamente es el principio, o sea, es el mínimo del mínimo respeto que le debemos a los demás animales, porque el mínimo respeto es no cosificarlos, pero como normalmente la mayoría de la gente ya se opone a ciertas violencias hacia los demás animales, pero no a su explotación, partimos del veganismo para, al oponernos a su explotación, reconocerlos como personas y de ahí tener más claro todas las demás causas, o sea que todas las demás causas también es porque son personas, porque somos personas, porque compartimos independientemente de nuestra especie, color de piel, sexo y cualquier otra característica diferente a sentir, a ser persona, merecemos el mismo respeto, merecemos libertad, merecemos, sí, también que se respete nuestro bienestar, que se respete nuestra vida. Entonces, invitarlos a que si aún no son veganos, se busquen por ejemplo, aunque está mal dicho, pero pueden buscar veganismo abolicionista o abolicionismo vegano, busquen definición de veganismo de Lely Cross, que hay varios ensayos, incluso, por ejemplo, bueno, yo he escrito algunos, recientemente la compañera Laura Gorba, también en la cuenta Vegan Alien, también hizo un PDF sobre eso, y que comiencen a buscar información sobre eso, sobre la filosofía de los derechos animales, búsquenlo así, filosofía de los derechos animales, y pues que se integren a los seminarios, cursos y espacios como este, donde se van a tocar estos temas, para que les llegue la información y como precisamente como agentes morales, como personas que pueden hacerse responsables de sus actos, analicen, tomen sus propias determinaciones, es decir, basados en la razón, no meramente en lo que me hace sentir mal o lo que me hace sentir bien como aquello que está bien, sino en base a razonar, más allá de cómo nos hagan sentir las cosas, más allá de la intuición, ir más allá de la intuición, ir a la razón, para, sin dejar a un lado las emociones, basarnos en la razón y realmente actuar de manera correcta con los demás animales de otras especies que están con nosotros. Excelente. Gracias, Luis. Muy contento de haber compartido este espacio contigo, de haber conversado sobre veganismo. Invitar también a la gente a la reflexión, que visiten nuestras redes sociales y que investiguen por su cuenta también lo que acaba de decir Luis. A las redes sociales de Luis, @abolición no regulación, diálogo animal, nuestra compañera también Nicole Cross, y así un montón
montón de fuentes de información que ustedes pueden, que tienen a su disposición. Mi nombre es Romano Barbini, gracias Luis, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.